Un placer estar aquí. Gracias. Disculpa. A continuación, damos inicio a la siguiente ponencia que estará a cargo de la doctora Eugenia Ariano. Ella es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, maestra en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora de Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, doctora. Le damos inicio. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Les agradezco al equipo de Derecho Civil que hayan tenido a bien invitarme para este webinar. Y cuando me invitaron quería que hablara del tema central, que es la valoración, ¿no? Y bueno, yo escogí el tema, por el contrario, un tema que antecede a todo, no a todo, pero está en el meollo, digamos, de la actividad probatoria en el proceso. Y donde sí tiene un papel absolutamente estelar, el juez. Este sí es tarea exclusiva del juez, ¿no? Que es el tema de la determinación, la fijación del tema de prueba como premisa para la admisión de los medios de prueba. Pero les he preparado unas diapositivas y vamos a ver qué les parece. Muy bien. Para esto hay que partir de la idea, justamente colocarnos cómo está esto auténticamente, este tema, en el centro de la actividad probatoria, ¿no? De hecho, si uno divide más o menos las fases o momentos por los que pasa en el proceso civil o en el proceso no penal, que es más complejo el asunto, eh, las diversas fases por las que pasa el procedimiento probatorio, pues primero viene el ofrecimiento que corre a cargo de las partes y como no sé qué, mi auditorio, si mi auditorio sabe, pero parto de la idea que lo saben, que conforme a lo previsto en el ordenamiento procesal civil desde 1993, antes ciertamente no era así, los actos el acto de ofrecimiento de medios de prueba está todo concentrado en lo que el Código Procesal llama etapa postulatoria, es decir, el demandante tiene que ofrecer, ahora lo dice explícitamente, desde el 2014, una reformita que se hizo al artículo 424, todos, pero todos los medios probatorios, absolutamente todos, en, en el escrito de demanda, es el momento para el acto de ofrecimiento, con la consecuencia que medio de prueba, escuchaba el Faro que decía eso, que dijo al final, eh, sobre cuando el juez dispone prueba de oficio, que si las partes pueden presentar lo que sea, no es cierto eso, ¿eh? Sonríe, mi estimado Luis, que me está mirando. Ojalá fuera así, ojalá fuera así, porque todos, está escrito el todos demasiado claramente en el artículo 424, todo su paquete, no solo los documentos, ¿no? Como es en la generalidad de ordenamientos de nuestra área, incluyendo España, sino absolutamente todos, ¿no? Casi como si el demandante tuviera una bola de cristal para saber cuál va a ser el comportamiento del demandado, ¿no? Entonces ofrece lo útil y lo que no se sabe si es útil, habrá que ver. En la misma situación se encuentra la parte demandada, que bueno, si se limita a ser un demandadito y nada más que eso, pues no necesariamente tiene que ofrecer sus medios de prueba, pero dependiendo del comportamiento que haya asumido en el acto de contestación de la demanda, ese es su momento para el ofrecimiento de medios probatorios, tras lo cual se le cierra la puerta, ¿no? Se produce la preclusión.
Para los hechos, obviamente, los hechos que hubiera alegado, salvo siempre existen las ventanitas, de los hechos sobrevenidos, ¿no? De los hechos que haya alegado a su vez el demandado, ¿no? Pero todo esto ocurre en ese momento llamado por el código de postulación, ¿no? Tras lo cual ya no podría, en hipótesis, entrar nada más. Está todo meramente ofrecido. Luego hay esta fase eventual de cuestionamientos probatorios que también está sometido a rigidísimas preclusiones temporales. Hay plazos brevísimos para plantear los cuestionamientos de la prueba ofrecida por la parte contraria. Y luego, cuando finalmente llega el momento, vendrá la admisión. Y de ser necesario, a la admisión le seguirá la actuación cuando se trata de medios probatorios no constituidos que se forman en el proceso, en la famosa audiencia de pruebas o en la audiencia única en el caso del sumarísimo, tras lo cual casi llegamos al final y se produce en el momento de la sentencia, es el momento del webinar, es decir, el momento de la valoración de los medios de prueba. Pues bien, obviamente para valorar primero hay que admitir, porque cuando están meramente ofrecidos están en ese plano, están en el plano de la mera admisión. Como consecuencia todavía no forma parte del proceso. Están ahí esperando a ver si les abren la puerta los medios probatorios ofrecidos por las partes. Ahora, no es que podemos saltar de frente a la admisión, que es, yo diría que es uno de los aspectos maltratados en el Código Procesal Civil, y no solamente en el Código Procesal Civil, pero esto tiene una premisa, un presupuesto, que es la fijación del tema de prueba, ¿no? ¿Cuál es el tema de prueba que es? Es cuáles de los hechos que pudiera haber afirmado el demandante como fundamento de lo que pretende, ¿no? Eso que en la situación normal, salvo hay algunas excepciones que no tenemos unas situaciones especiales que son esas especiales, por ejemplo, en pretensiones meramente declarativas negativas, en donde se dice que el demandado no tiene derecho a. En la generalidad de los casos, cuando se pretende algo positivo, una condena, una declaración constitutiva, una, inclusive una meramente declarativa, eh, el demandante es el que tiene la carga de alegación de los hechos que le darían derecho a lo que pretende, ¿no? Y a su vez, el demandado, esto depende, ¿no? Tiene, conforme al Código Procesal Civil, una carga también él de tomar posición sobre estas afirmaciones hechas por el demandante como hechos constitutivos de su derecho, repito, en la generalidad de los casos, eh, tiene que asumir. Puede asumir una posición negando, aceptando, pero también puede contraalegar, puede alegar otros hechos que le son beneficiosos para impedir en sustancia las consecuencias pretendidas por el demandante, o también podría asumir una posición de silencio, ¿no? No decir nada o evasivamente frente a esta carga que le ha impuesto el Código Procesal Civil, la carga de cuestionamiento, no decir nada, ¿no? O decirlo de una manera evasiva, es decir, no hay una inequívoca toma de posición sobre los hechos que hubiera afirmado el demandante. Esto es algo muy importante, pero están ahí afirmaciones sobre hechos. Eh, en el entretanto, hay unos medios probatorios que están ahí en el plano de del mero ofrecimiento. En el Código Procesal Civil, este aspecto, este aspecto no está explícitamente establecido, que debe fijarse cuáles de toda esa gama de hechos que pudieran haber alegado las partes van a constituir realmente el tema de prueba. O sea, sobre qué va a girar la actividad probatoria.
no hace expresa referencia, sino que usa una equívoca expresión, que es, se refiere a otra fijación, la fijación de puntos controvertidos, ¿no? Así lo utilizaba en el derogado, ya derogado, artículo 471, derogado porque esto se hacía en audiencia, fue derogado por error, yo diría, por el decreto legislativo 1070, al suprimir la audiencia de conciliación, se comió también la audiencia, que era la misma, enderezada si fracasaba la conciliación, a fijar en audiencia los así llamados puntos controvertidos. Y dio lugar a su sustitución por el artículo, siempre en virtud de esta reforma de hace tantos años ya, desde el 2008, del artículo 468, que luego pasaremos, lo recordaremos a ver qué dice. A la par, para la fijación, ¿no?, del tema probandum, nos viene al auxilio un artículo muy importante del Código Procesal Civil, muy importante, que es, hay que obviamente interpretarlo, que en buena sustancia nos da los criterios, les da, no a nosotros, se lo da al juez, porque son normas dirigidas al juez. Si hay algo en donde, hay un momento en donde el juez, ¿no?, es el auténtico protagonista, es en la determinación del tema de prueba. Esa es su tarea. Ahí no se inmiscuye. Por eso nunca nadie ha criticado esto, porque es parte de su función, ¿no? Como lo es la valoración, obviamente. Y este 190 nos da los criterios bajo una angulación que veremos, repasaremos en un ratito, para admitir los medios probatorios que hubieran ofrecido las partes. Este artículo 468, que vino a reemplazar lo que antes se hacía en audiencia y que vale para el proceso de conocimiento y abreviado, yo no trato de lo que se hace en esa llamada audiencia preliminar, que es alegal, porque esto es lo que dice el código, en un sistema como el nuestro, basado en la legalidad, pues esto es lo que está vigente, no lo que pueda establecer un protocolo aprobado por resolución administrativa. Bueno, dice, expedido el autosaneamiento, o sea, después de que el juez dice, oh, todo está bien, emite la frase esa, se declara la existencia de una relación jurídico-procesal válida, las partes, esto reemplazó a la presencia de la parte de la audiencia. La parte dentro del tercer día de notificadas propondrán al juez por escrito los puntos controvertidos. Esto es un misterio. ¿Qué son estos puntos controvertidos? Porque no se sabe, ¿no? No se sabe, y esto se evidencia en cada asunto que es visto por nuestros jueces. Vencido ese plazo, con o sin propuesta, por tanto, las partes no importan, el juez procederá a fijar los puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo según sea el caso. Ven que antes de admitir, tiene que fijar algo llamado puntos controvertidos, que debería ser justamente una actividad previa. Es previa, pero ¿qué en sustancia significa? Esto es más o menos lo que es mi lectura, que se la voy a decir después, en un ratito. En el sumarísimo, esto sí se ha mantenido, porque era obvio que así sea, como un momento justamente después del autosaneamiento que se dicta también él en la audiencia llamada única del sumarísimo del artículo 555, dice, el juez con la intervención de las partes, porque en la hipótesis que esté una, ¿no?, al menos una, porque no es necesario que estén ambas, fijará los puntos controvertidos, la misma frase, y determinará de esos puntos controvertidos los que van a ser materia de prueba, lo cual no es precisamente muy correcto, ¿no? O sea, como que hubieran unos puntos controvertidos que no requieren ser materia de prueba, ¿no? Parecería decir.
Con todo, lo cierto es que eh, allí el legislador peruano fue bastante parco y sobre todo usó una expresión bastante incierta, indeterminada, como esto de fijación de puntos controvertidos, llevando, ¿no?, a la praxis a no darle la relevancia que debe tener y que tiene a los efectos de el momento posterior, a la necesidad o no de admitir medios de prueba de los ofrecidos por las partes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo fijación de puntos controvertidos y fijación del tema de prueba. No se puede. La propia ley tiene esta intuición, ¿no? En el sumarísimo, como que nos dice los y cuáles, ¿no? Y cuáles serán materia de prueba. Hay ahí algo, ¿no? Alguito, como que. Porque los puntos controvertidos, que no es la peor, la mejor de las fórmulas, en realidad debería ser reemplazado por la fijación de los términos de la controversia, lo que en difícil suele llamarse el tema decidendum, el qué se deba decidir. Es decir, que es el momento para establecer, muy bien, en la demanda se ha planteado la demanda tal, o sea, la pretensión tal. Pero bueno, eso está en la demanda. Uno dice, no, es que, ok, esto es, puede adquirir, puede ser que en algunos casos, o buena parte de ellos, pues haya podido haber, que se ha planteado una demanda y luego se ha variado la demanda, un poquito más adelante, que, o más bien, pues se ha declarado fundada la excepción de oscuridad y se ha aclarado lo oscuro, o bien había planteado más de una pretensión, se ha desistido de alguna de ellas, o bien el demandado ha reconvenido y por lo tanto se trata de establecer sobre qué me debo pronunciar. ¿Sobre qué me debo pronunciar? Como que cierra, porque ahí efectivamente esto cierra en la determinación del objeto del proceso por lo que atañe al objeto de pronunciamiento. Porque en un proceso construido preclusivamente como el proceso peruano, esto no está abierto hasta el final. Está, se va cerrando, se va cerrando. Por eso es que eh, y ese realmente es el momento de cierre de lo que el código llama la etapa postulatoria. Y eso es muy relevante también en términos de ofrecimiento de medios de prueba, cuando nuestro código dice que en apelación, conforme el artículo 370, en apelación, el apelante puede ofrecer medios probatorios relativos a hechos nuevos ocurridos después del cierre de la etapa postulatoria, que es este momento. Es cuando se fija puntos controvertidos, bien o mal, ahí se cierra y ya no ingresa nada nuevo, nada desde el exterior, hasta que se sentencie. Porque si no, hubiera dicho ocurridos después de la sentencia. No, hubiera dicho eso. No, dice etapa postulatoria, que no precisa cuál es ese momento de cierre. Pero en la generalidad de los casos, lo que sigue ocurriendo, por más que todos dicen, no, no es así que se debe hacer. Cuando se llega a este punto, la gran mayoría lo que hace es simplemente reproducir el petitorio y ahí se quedan y olvidan y omiten lo más importante, porque esto es importante, porque no solamente hay procesos sencillos en donde tenemos una demanda con una única pretensión planteada, no hay reconvención, no ha habido ninguna variación de esa demanda a lo largo, en los momentos que la ley se lo permite, no ha habido aclaraciones, no ha habido nada. Y entonces, bueno, todo está en la demanda, a veces no es relevante, pero otras veces sí, porque esto en buena cuenta adelanta, ¿no?, o fija sobre qué en la sentencia, y esto está bajo el control de las partes, porque si se hiciera bien, esto se plasma en el proceso de conocimiento y abreviado, se plasma en un auto, ¿no? Y como todo auto es susceptible de apelación, tanto en conocimiento abreviado, que es un auto fuera de audiencia, como en la audiencia del sumarísimo, y debería poder ser apelable de inmediato, de inmediato.
no diferidamente, que eso no sirve para nada. Eh, Sin efecto suspensivo, de acuerdo, con todo lo que quiera, pero de inmediato. Y luego, en la parte omitida, que yo no sé si los jueces lo hacen o no lo hacen, pero no lo he visto hacer. No tengo la buena experiencia de haber visto uno. Puede ser que, no digo que nadie lo haga, pero esto es lo que idealmente debería hacerse y está comprendido. Es como que ahí hay dos aspectos en esa expresión del CPC de fijación de puntos controvertidos. Por un lado, el tema decidendo sobre qué me debo pronunciar al final. Eh, Y luego, ¿no? Naturalmente, esto también podría cambiar, porque luego podría pues desistirse de algunas pretensiones el demandante, habría que tenerlo en cuenta. Pero esto sí, la fijación del tema de prueba. Y aquí no quiero usar la expresión controvertidos, porque no necesariamente el tema de prueba, yo prefiero hablar de hechos necesitados de prueba, porque necesitados de confirmación, y no de hechos controvertidos, como se dice en España. En España se dice que en la vista, que es el equivalente a la audiencia preliminar, esta que todos desean, eh, la vista previa, hay que fijar los hechos controvertidos, pero no necesariamente son controvertidos. Depende del caso. Por eso, fórmula más general es hechos necesitados de prueba, como dicen los italianos, bisognosi, ¿no? Di prova. Hechos necesitados de prueba. Y si no los hay, porque depende del comportamiento, ¿no? Establecer que no hay tema de prueba y que solamente hay puntos controvertidos, o sea, hay controversia de derecho, ¿no? Que esto también podría ocurrir acá, porque aquí se trata de confrontar la posición, en la generalidad de los casos, la posición obviamente del demandante con la del demandado. Y en base a eso, sustancialmente, establecer qué se necesita realmente probar. Y esta es una tarea que hay que realizarla o debería realizarse analíticamente y no globalmente, que me parece que es el gran defecto que luego le complica la existencia al propio juez. Eh, ¿Por qué es importante? Primero, porque es auténticamente la premisa para poder determinar cuáles de todo este paquete de medios de prueba ofrecidos por demandante, en su caso por el demandado, realmente tiene que ser admitido y cuáles no, ¿no? Y el segundo, que es más relevante, que va de pareja en realidad, es al final, en la sentencia, si el juez ha hecho su trabajo y ha determinado cuáles son, primero, si hay hechos necesitados de prueba o no. Segundo, si de haberlos cuáles son estos, al final va a tener su tarea absolutamente simplificada, al menos más simplificada que si no lo hace. Que si hace, digamos, no es muy acucioso, muy analítico en esta operación, pues luego él mismo se dispara a los pies, porque haciéndolo, por el contrario, pues habrá que para el hecho A, el hecho A necesitado de pruebas, admitió los medios probatorios 1, 2, 3 y 4. Y entonces, respecto del hecho A, si está probado con esos medios probatorios admitidos y, de ser el caso, actuados, ¿no? Respecto de cada uno de los hechos en función de cada medio de prueba, admitido si están o no confirmados, por ese material probatorio ya incorporado oficialmente, que ya forma parte del proceso porque todavía estaba, cuando está meramente ofrecido es como los chicos que piden entrar, ¿no? Están meramente ahí, piden admitirse. Me deja pasar. Están ahí esperando ser admitidos. Eh, ¿Y cómo hacer esta operación?
Pues indirectamente, porque está esto establecido, como decía hace un ratito, en el artículo 190. El artículo 190, que va bajo la sumilla pertinencia e improcedencia, como le faltan cositas, pero nos está dando buena parte, tiene algunos pequeños errores, los criterios para admitir, ¿no? Para admitir cuáles medios de prueba admitir y cuáles, por el contrario, no. Pero esto parte de la idea de determinar cuáles son los hechos necesitados de prueba. Aquí tenemos todo un conjunto de criterios que auxilian al juez, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice? Los medios probatorios deben referirse a los hechos. Ahí como que le falta otra cosa, porque estos son para admitir, este es el 190. Ahí le faltó lo de decir los hechos necesitados de prueba. Claro que quería decir que los medios de prueba se refieren a los hechos. ¿No? Y a la costumbre, porque esto fue un agregado, porque esto no está en el texto original, pero en realidad, bueno, más allá de sus palabras, lo importante es que aquí se contiene los criterios fundamentales, están puestos la gran mayoría en sentido negativo, ¿no? Son improcedentes los medios de prueba, está en negativo, y esto hay que tratarlo de poner en positivo, ¿no? Para fijar el tema de prueba, lo primerito que debe hacer el juez es un juicio de pertinencia respecto de los hechos alegados por el demandante. De haber reconvención, pues también del reconveniente. Un juicio de pertinencia. También un juicio de pertinencia, obviamente, sobre las alegaciones, estos hechos alegados por el demandado, ¿no? En su caso. Pero vamos primero con el demandante. Un juicio de pertinencia, ¿no? Es decir, lo que tiene que purgar el juez son no los medios de prueba. Primero tiene que filtrar las afirmaciones de hecho del demandante o del reconveniente para descartar aquellos hechos que son hechos superfluos, son hechos que han sido alegados, pero que no configuran, no configuran el supuesto de hecho en que se basa el propio demandante, ¿no? Es decir, el hecho indiferente, el hecho que no tiene que ver con la pretensión planteada, que muchas veces se pone, a veces los abogados tienen que ponerlo para darle el gusto al cliente, ¿no? El cliente que quiere que le ponga, ya, pongo, quiero que me ponga esto, ya, pues lo pongo, aunque el abogado sepa que no sirve de nada esa alegación, porque no es un hecho de aquellos necesarios para obtener la razón. Ahora hay que tener mucho cuidado en esto, un juez debe tener mucho cuidado. Yo siempre pongo como ejemplo un casito visto por mí hace muchos años de una demanda de nulidad de matrimonio, en donde pues fundamentalmente se pretendía la declaración de nulidad por no haberse realizado el procedimiento matrimonial tal como estipulado, como establecido por el Código Civil. No se habían hecho las publicaciones, no se tenían certificados médicos, no tenían nada, prácticamente nada, y no solo, sino que la supuesta acta matrimonial ni siquiera estaba firmada por el alcalde o quien hiciera sus veces. O sea, eso era un no matrimonio. Y, o sea, era un matrimonio formalmente defectuoso. El acto de celebración, todo el procedimiento que le antecedió y el propio acto de celebración. Entonces, por esto pide la nulidad del matrimonio y ofrece, entre las tantas cosas que ofrece como medio probatorio, ofrece estas constancias policiales, estas ocurrencias, que ella, o sea, a los 3 meses de este celebrado matrimonio, ella deja constancia en la comisaría del lugar donde domiciliaban que hacía abandono de hogar por incompatibilidad de caracteres. Cuando llegó el momento de la admisión de los medios de prueba, ¿m? Porque este hecho de que se habían separado a los 3 meses estaba alegado, ¿eh? Nos separamos a los 3 meses. Y había ofrecido este medio de prueba respecto de que se separaron a los 3 meses. Ella se fue, en pocas palabras.
cuando llega el momento de la admisión de los medios de prueba, el juez de familia lo descarta. Dice, pues no, esto no sirve porque esta es una nulidad de matrimonio. Cuando en realidad mm, era muy, ese hecho era muy pertinente porque era la alegación de que habían hecho una brevísima vida en común y por lo tanto no se había presentado la circunstancia prevista en el Código Civil que trata de preservar el matrimonio incluso irregular, de que todos los defectos formales en la celebración del matrimonio pues se convalidan, ¿no?, por el estado constante de cónyuges. Por lo tanto, ese medio de prueba era pertinentísimo, no era solamente pertinente, sino era pertinentísimo para ese proceso, para ese asunto en donde estaba en juego la nulidad del matrimonio. Es decir, ella misma, ¿no? Ella misma, sabiendo, bueno, su abogado, que tampoco lo alegó muy bien, ¿no?, pero un poco por intuición, estableció y alegó, ¿no?, es un hecho secundario, aparentemente secundario, de que se habían separado casi de inmediato y habían hecho muy poquita, digamos, vida en común. Así que hay que tener mucho cuidado. También los hechos indiciarios que a veces uno pues introduce en la demanda, porque en una demanda de simulación, por ejemplo, de nulidad por simulación, pues de una compraventa que alega pues que el comprador es un sujeto que tiene pues 18 años y que está estudiando, que no tiene patrimonio, es una serie de cosas que aparentemente no tendrían nada que ver con la simulación, porque se requiere el acuerdo simulatorio. Pero no, es un hecho indiciario que puede ser muy pertinente. Entonces, en esta operación de eliminación de los hechos que sobran, ¿no?, eh, que no configuran el derecho, no configurarían el derecho que alega tener el demandante, hay que también actuar con mucho cuidado. Pero en línea de principio hay hechos, ¿no? Hay hechos que pues si están allí en la demanda porque, porque están allí, pero no son los constitutivos, lo que le daría, al menos parte de los constitutivos que le darían derecho al demandante lo que pretende, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido preterida, ¿no? Preterida como heredera. Me han preterido, no me han declarado, mis hermanos se hicieron declarar herederos de mi madre y me pretirieron. Y yo digo en la demanda, aprovechando que estaba en África. ¿Ah? ¿Qué me importa si yo estaba en África o estaba acá? Lo cierto es que he sido preterida. Entonces, imagínense que ofrezco un montón de pruebas relativas que estaba en África, siendo pues una, qué sé yo, estaba ahí colaborando en la no difusión del ébola, una cosa así. Eh, y eh, es un hecho impertinente, lo que se llama un hecho impertinente, no tiene nada que ver, no tardamos tiempo con él. Hecha esta operación, seguir purgando, esto es casi teórico, ¿no?, en particular respecto de hechos imposibles, ¿no? Hechos imposibles. Un ejemplo de hecho imposible que a mí me fascina, que lo encontré en Schenke, pero en ocasión de otra cosa, es imagínense ustedes que se demanda una resolución de un contrato por vicio oculto y yo diga que entre los tantos vicios ocultos está que el inmueble que adquirí tiene fantasmas. ¿Mm? No me dijeron que tenía fantasmas. Pues obviamente, o hay duendes, ¿no? Porque en realidad el Schenke, Adolf Schenke, en su manual dice la casa tiene duendes. La casa tiene duendes. Bueno, es un hecho imposible, ¿no? Esos son hechos que hay que quitar. Suena jocoso. Esto es lo menos importante porque un buen abogado nunca dice hechos, nunca alega hechos que no son, y esa es la gran tarea de que tiene el abogado, de decir todo lo necesario, nada más de lo necesario, ¿no?, para configurar el supuesto de hecho que abstractamente prevé la norma.
Eh, Hecho esto, digamos, que sea necesario hacer, este no sirve, este no sirve, este no sirve, es tarea del juez, es hecho impertinente con la pretensión planteada. Hay que distinguir entre situaciones disponibles y no disponibles. Si se trata de situaciones indisponibles, o sea, no disponibles, por ejemplo, es el paradigma de las situaciones indisponibles, los encontramos en el derecho de familia y en particular manera respecto del vínculo matrimonial. El comportamiento de las partes, que es la circunstancia que hay que tener en cuenta, es normalmente indiferente. Si yo interpongo una demanda de divorcio por causal, de adulterio, el demandado quizá me admite los hechos configurantes del adulterio. Eso es indiferente. Los hechos configurantes del adulterio, ¿no? Del adulterio, deben de ser probados. Son hechos necesitados de prueba. ¿Por qué? Porque el vínculo matrimonial no es de libre disposición de las partes. Deberá ser probado en cualquiera de los casos de situaciones indisponibles. Indisponible es lo que no puede, el efecto pretendido, disolución del vínculo matrimonial, nulidad del vínculo matrimonial, etcétera. Eh, Incapacitar a alguien, cuestiones de estatus, filiación, aunque ahora han hecho ciertas cosillas que hacen dudar de la indisponibilidad, eh, todo lo que son estatus, ¿no? De la persona, eh, estatus de hijo, estatus de padre, estatus de matrimonio, matrimonial, y la propia capacidad, son situaciones indisponibles, ¿no? Y todos los hechos que sean, deberán ser normalmente, obviamente, purgando lo que no sirva, todos los hechos que configuran en el ordenamiento sustancial ese efecto pretendido será necesario de ser probado, sea cual sea el comportamiento de la parte contraria. Entonces ahí no funciona esto. Claro, hay que filtrar los hechos que sobran, pero más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, sobre todo el gran criterio que es el comportamiento de las partes respecto al derecho alegado por el adversario no entra en escena. Ahora, si se trata de situaciones disponibles, sí es relevante. Y no es que lo diga yo, lo dice la ley. Lo dice justamente este artículo 190. De hecho, lo otro también lo dice el 190, no como yo lo he dicho, pero es lo que deja inferir este importantísimo artículo 190 del Código Procesal Civil. Eh, Aquí entra en juego la alegación, negación, aceptación, silencio, admisión tácita. ¿Eh? Como regla, no formará parte del tema de prueba el hecho que haya afirmado el demandante, estamos hablando del hecho pertinente siempre, afirmado por una parte y aceptado expresamente por la otra. Esto es lo que se llama el hecho pacífico. ¿Mm? El hecho pacífico. Entonces, estamos en una materia indisponible. Yo he afirmado haber celebrado un contrato con Luisa, que creo que ya se fue. Y Alfaro me acepta que hemos celebrado ese contrato. La existencia de ese contrato no es dudosa porque los dos, que somos los que nos aventajamos, perjudicamos de la existencia de ese contrato, estamos de acuerdo en la existencia de ese contrato. Tampoco será objeto de prueba cuando pasa algo ligeramente parecido, que el código en el 190, inciso 1, lo llama no controvertido y que se liga a lo establecido respectivamente en el artículo 442 sobre la contestación de la demanda. El hecho no controvertido es el hecho que afirma una parte y no es negado por la otra, en donde opera una, técnicamente se llama así, una ficta confesio, una ficción de admisión, una ficción
de que ha dicho sí, 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 eso pasó así, como regla, hecho no controvertido. Entonces, el hecho afirmado por una parte y no negado es lo que los italianos llaman el fatto non controverso, que es no es el que uno ha aceptado explícitamente, sino es el que sobre el cual ha guardado silencio, no ha dicho ni sí ni no. El ordenamiento lo tiene como regla, como aceptado. Pero esto es como regla, porque también puede ser que en ambos casos, el juez podría, si hay algún indicador, también del hecho, los hechos que son sospechosos, ¿no? Comportamiento sospechoso, esto de la admisión. El propio inciso 2 en su segundo párrafo, dice que salvo que el juez presuma dolo, fraude procesales. Entonces, entre otros aspectos, aquí hay un tema que hay que modular, pero en línea de principio es así. El hecho admitido, el hecho sobre el cual el demandado, sobre todo el demandado, no ha tomado posición, es un hecho que no requiere ser probado y el juez tiene que tenerlo como fijo. Pero ahí no queda todo, porque es una operación complicada. Acelero porque ya llegamos casi a cuando quieren que termine. Eh, Ahí no queda. De ese conjunto de afirmaciones de hecho que parecerían deban necesitar ser objeto de prueba, también hay que excluir a los hechos notorios. El hecho notorio es el hecho que todos conocemos. Entonces, si todos conocemos, no puede haber dudas sobre él, por más controvertido que sea. ¿Ah? Por más controvertido que sea, por más que lo haya negado el demandado, pero si todos saben qué ha pasado, ¿ah? Todos, el juez, las partes, todos lo saben. Naturalmente tiene que explicitar la fuente de la notoriedad. Y los hechos evidentes que son el opuesto ¿no? El hecho evidente es el opuesto del, eh, del hecho imposible, ¿no? El hecho evidente es el que siempre pasa. Este es el menos relevante, el notorio es más interesante. ¿Qué más? Ah, esto es muy importante. Los hechos que la ley presume, aquí es donde está el errorcito del 190, dice, solamente parece eliminar de la necesidad de la prueba, de su confirmación al hecho presumido iuris tantum, perdón, ipso iure, es decir, que no admite la prueba en contrario. Pero en realidad todos los hechos presumidos, decir hecho que la ley presume, que es la llamada, es el hecho no necesitado de prueba. Y cuando estamos ante una presunción iuris tantum, eso que también se le llama relativa, el hecho presumido por ley, piensen ustedes en la posesión de buena fe, no requiere ser probado, está excluido de la necesidad de ser, bien alegado, Isaac, viene alegado, porque configura el supuesto de hecho, pero incluso de ser cuestionado, no requiere ser probado. La buena fe no se prueba, ¿no? Pero negando la buena fe, se alega la mala fe, ¿no? Entonces, allí lo que deberá hacer en estos casos, en el caso de todas las presunciones iuris tantum, es poner como tema de prueba el hecho contrario al presumido, que normalmente grabará su no prueba sobre las espaldas de quien negó en este caso, que es el demandado por lo general, ¿no? Por tanto, en materia disponible, que es lo usual en el proceso civil, de estas operaciones resultará o podrá resultar todo conjunto, poco, mucho, de hechos impertinentes que hay que sacarlos de escena, un conjunto de hechos pertinentes pero no necesitados de prueba que ya deben estar fijos, que ya están fijitos. Todo esto debería hacerse en esto llamado así genéricamente fijación de puntos controvertidos, en ese auto, ¿no? Ya están fijos, ¿para cuándo? Para la sentencia. Sobre ello ya no perdemos el tiempo, que son los admitidos expresos tácitamente por la parte contraria, como regla, los notorios, los evidentes, lo que la ley presuma, a la par, un conjunto de hechos pertinentes pero necesitados de pruebas, que son los que me interesan, que los que nos interesan, ¿no? Puede ser, podría ser todos, podría ser un pequeño, ¿no? También podría resultar que ahí
se diera cuenta el juez que no hay ninguno. ¿Eh? Eh, y por lo tanto, que son fundamental y esencialmente esos hechos controvertidos, esos hechos afirmados por una parte, obviamente pertinentes, y negados por la otra, siempre que no hayan sido purgados por otra razón. Recién estamos en condiciones, estará el juez en condiciones de hacer toda esta analítica operación de admitir los medios de prueba, determinados los hechos necesitados de prueba, si es que los hay, porque podría ser solo uno, gran cosa, o podría ser ninguno, en cuyo caso se ahorra toda la actividad probatoria, se puede recién pasar de haberlos a la admisión de los medios de prueba. Es decir, establecer qué tan pertinente es ese medio de prueba ofrecido por el demandante en su demanda hace una vez hace 3 años atrás, qué tan pertinente era el medio de prueba con ese hecho necesitado de prueba, con cada uno de los medios de prueba. Tiene que establecerse. Esto es lo que debería hacer y debería ayudar las partes estableciendo yo ofrezco esto para este hecho, yo ofrezco esto otro para este hecho, como en cierta medida está establecido para el proceso laboral. Y esto ayudaría a que haya más orden en el proceso. Entonces, si el juez hace esta operación, que como mencionaba hace un ratito, rara vez lo hacen en la operación, en la realidad, normalmente, ¿qué hace el juez? ¿Ah? El juez admite en bloque todo, los del demandante de foja no sé cuánto, lo del demandado de foja no sé qué, y ni siquiera los reproduce, ni siquiera se da el trabajo de reproducirlos. Pues cuando se hace así, pues ¿qué se tiene? Se tiene pues una avalancha, podría ser una avalancha, podría ser poquito, de medios probatorios que no se sabe por qué están allí. Y recién va a darse cuenta al final, cuando se encuentre que tiene que valorar toda una gama de medios de prueba que no sabe por qué los ha admitido. Y esto conduce al desorden, conduce a mayor ajetreo, conduce también a decisiones o podría ser causa de decisiones equivocadas. Esto debería hacerse, pues al final, al momento de sentenciar, siempre, recuerden, en materia disponible, porque indisponibles son los hechos que el ordenamiento, los hechos del adulterio, la causa de la bigamia, en el caso de la nulidad de matrimonio, etcétera, ¿no? En esto sí se hace, ¿ah? Hay hechos que ya están fijos, los admitidos expreso o tácitamente por la parte contraria, lo notorio, los evidentes, sobre eso ya no hay nada que hacer. Eso ya debería estar establecido en el auto respectivo. Y ves respecto de esta, que puede ser mucho, puede ser poquito, estos hechos necesitados de prueba son los que debe recaer, ¿no? Si se han admitido los medios de prueba referidos pertinentes con ese medio, que deben ser valorados, ¿no? Deben ser valorados respecto de cada hecho. ¿Está probado este hecho o no con estos medios de prueba que están relacionados con ese hecho? ¿No? Son puestos así como en un saco, y cuando uno es desordenado y después no encuentra nada, ¿no? Bueno, esto sería muy bueno que se hiciera y a su vez determinaría que la operación de valoración fuera más factible. Bueno, yo les agradezco, pero yo suelo hablar mucho más de esto. Lo he hecho un poquito rapidito y bueno, espero que esto haya servido y sirva de algo. Muchas gracias, doctora, por su maravillosa ponencia. A continuación, seguiremos con las preguntas que se pueden hacer por el chat. Rodrigo Hualpa le pregunta, buenas noches. A pesar de lo estipulado en el 10º Pleno Casatorio Civil en los casos de rebeldía de la parte demandada, ¿considera indispensable fijar puntos controvertidos en el entendido que no existe oposición expresa de las premisas fácticas de la demanda? ¡Ay, ay, ay! Yo tengo un artículo que todavía no sale, porque no puede salir, en donde pues justamente parto de esta tontería escrita en esa sentencia. ¿Por qué? Porque dice,
cuando el demandante es declarado rebelde, no hay ni hechos admitidos ni hechos controvertidos. ¿Cómo que no? Cuando el demandado es declarado rebelde, hay hechos admitidos. Hay hechos como regla, no necesitados de prueba. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el 460. Lo pone bajo la fórmula esa que nadie entiende de la presunción legal relativa de verdad de los hechos expuestos en la demanda. Eso es el hecho, o sea, como la parte en el proceso civil peruano no tiene, tiene sobre sus espaldas, en materia disponible, en materia disponible, luego a la hora que salga a la luz en mi artículo, eh, tiene sobre sus espaldas la carga de cuestionamiento de los hechos alegados por el demandante, siempre que haya participado en ellos, ciertamente, pues si él no contesta la demanda, no toma posición. Y para el ordenamiento, esa no toma de posición equivale a admisión. Por lo tanto, es hecho admitido. Y por lo tanto, es hecho no necesitado de prueba. Todas esas cositas puestas en el 10º pleno casatorio, no hay hechos controvertidos que fijar. ¿Cómo va a haber hechos controvertidos? ¿Cómo va a haber? Hay hechos admitidos, o sea, hechos no necesitados de prueba, salvo que exista alguno de los casos, esto, repito, en materia disponible, en materia indisponible no existe la carga. Diga lo que diga el demandado, es lo mismo. Y salvo que el juez intuya que esta rebeldía es una falsa rebeldía, es una rebeldía enderezada justamente a que, piensen ustedes que lo que dice el código, dice, declarada la rebeldía, o sea, por no contestación de la demanda que produce el efecto de que se tenga por admitidos los hechos, que es lo que quiere decir el 461, se llama ficta confessio, el juez dictará sentencia. Porque se produce sobre el auto, emite el autosaneamiento y luego pasa a dictar sentencia. ¿Por qué? Porque no hay hechos controvertidos. Todo esto lo omite esa sentencia. Esa sentencia no está escrita en base al ordenamiento peruano, está escrita en base a lo que tenía escrito el ponente y las ideas del suponente. Así que no hay nada que, no hay hechos que necesitados de prueba ahí, como regla, como regla. Y si el juez dice, no, no voy a, por alguna razón justificada, no voy a tenerme al tenerlo por admitidos, pero tiene que justificarlo conforme el inciso cuarto del 461, pues serán los hechos configurantes de la pretensión del demandante. O sea, es como si el Perfecto. demandado hubiera dicho no. Ahora seguimos con la siguiente intervención, que es de María Alejandra Conde, que le dice: Buenas noches, doctora. Excelente ponencia. Sobre la base de lo explicado, ¿deberían ser rechazadas por el juez las pruebas que sustentan hechos controvertidos que no buscan sustentar directamente la pretensión de la demanda, sino Claro. que acreditan cuestiones vinculadas o incidencias? Sí, bueno, esta es una operación que debe hacerse, es una operación de con bisturí. Porque muchas veces los jueces pueden, como el ejemplo que di, pueden considerar que el hecho es impertinente, ¿no? Pero por eso tiene que estar bajo el atento control de las partes y del abogado, ¿no? Que no lo vayan a sacar del hecho necesitado de prueba, porque partiendo de la idea del hecho, del hecho de la causa, ¿no? Un hecho que de repente es un hecho indiciario, ¿no? Es un hecho circunstancial para inferir, ¿no? Para que luego infiera sobre la existencia del hecho principal. Entonces, ahí esa es una operación delicada, hay que estar con mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Muchísimas gracias, doctora Eugenia. Agradecemos nuevamente su ponencia y damos pase a la siguiente intervención. Listo. Entonces, yo les agradezco mucho. Buenas noches a todos. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Dejo de compartir porque me olvidé de dejar de compartir. Espérense. ¿Cómo hago? Dejar. No sé cómo dejar de compartir. No me deja. Bueno, voy a salir. Buenas noches. Dios.
¿Dónde está mi? No me deja. Bueno, miré de acá. Ah, Buenas noches a todos los presentes. Continuando con la programación, ahora nos toca